España. Le agradecemos por su presencia y la oportunidad que nos da de presentar en el Parlamento Nacional este importante texto. Saludar también al doctor Luis Millones Santagadea, profesor de la Universidad Nacional de San Marcos, una importantísima universidad, la decana de América, al doctor José Carlos Vilcapoma, viceministro de Cultura, que también le agradecemos su participación, siempre ha estado activo en este tipo de eventos, a la doctora Claudia Rosas, de la Universidad Católica del Perú. Veo a Fausto Alvarado también, agradecerle su presencia, a todos los compatriotas peruanos y peruanas que nos brindan y nos hacen honor con su presencia. Bueno, este libro seguramente que será explicado por el autor y nuestros distinguidos miembros de la mesa. Pero yo quiero decir solamente lo siguiente, que los peruanos debemos sentirnos absolutamente orgullosos de nuestros antepasados, nuestros ancestros, de los incas, de nuestros idiomas, el quechua y el aymara. Ustedes saben, yo soy puneño, hablo más o menos quechua y un poquito de aymara. Y son idiomas del Perú muy lindos, muy sonoros, que suenan bien, ¿no? Y que nos permiten comunicarnos con nuestros compatriotas, porque aquí en el Perú hablamos el español, castellano, pero también hablamos otros idiomas. Y como políticos tenemos la necesidad de comunicarnos con todos, no solamente con los que vivimos en las ciudades, sino con quienes vivimos en las áreas rurales, en las comunidades campesinas. Y por eso es bueno saber otros idiomas. El quechua y el aymara acerca a los políticos a su pueblo, porque a veces sin comunicación no se pueden explicar bien las cosas. Entonces, precisamente este es un libro escrito en quechua, ¿no? En quechua, en siglo XVI, y que un misionero español tuvo que dar los primeros pasos para su traducción, y que cuenta la historia, cuenta la costumbre, las tradiciones de los comuneros de Huarochirí. Nuestro misionario dice los indígenas de Huarochirí, son los comuneros, los hombres originarios del Perú de ese entonces. Entonces, ¿cómo no disfrutar en saber qué decían nuestros antepasados, de cómo vivían en ese entonces en nuestra patria, del trabajo conjunto de la Minca y el Aini, que hizo crecer al Perú, que hizo avanzar al Perú, que no permitía en el imperio que la gente pasase hambre, porque hacían los incas las carreteras, los caminos, y se conservan de manera maravillosa. Si ustedes van por acá, no va por Lima, por Cañete, ahí tenemos caminos incas, y que utilizaban los incas para llevar los alimentos, las comunicaciones, y ponían en el trayecto de los caminos los conocidos tambos, donde estaban los alimentos. Y con este simple mecanismo la gente no pasaba hambre, pero ahora pasamos hambre. Hay niños y mujeres y hombres y jóvenes en algunos lugares que pasan hambre en el Perú, precisamente porque el Estado ya no llega ni siquiera con alimentos en esos lugares. Pero los incas sí llegaban con alimentos a esos lugares, con los tambos y sus caminos. Y eso nos hemos olvidado de hacer. Pero no lo hicieron solamente el Estado, el Estado gobernaba con su pueblo, ¿no? La cooperación popular. Yo soy militante del Partido de Acción Popular, y la doctrina de mi partido se sustenta fundamentalmente en principios peruanos. No hemos tomado ni la doctrina de izquierda, ni de derecha, ni las neoliberales que vienen de afuera. Nos hemos nutrido fundamentalmente de nuestra propia realidad. Por eso hay máximas políticas en mi partido que dicen la conquista del Perú por los peruanos. Y es muy vigente esto porque a veces no nos gobiernan a los peruanos
quienes han sido elegidos por el pueblo. A veces nos gobiernan a los peruanos fuerzas poderosas, muchas veces de carácter económico, que hacen presión para tomar una determinación. Y eso no puede ser. Y por eso el presidente Belaúnde decía la conquista del Perú por los peruanos. Como hicieron esa conquista los incas en su territorio. Y no solamente en el territorio que conocemos, ¿no es cierto?, en el mapa del Perú, sino que el imperio se había extendido pues más hacia el norte y hacia el sur. Y abarcaba una extensión quizás mucho más grande que el imperio romano, con una geografía más difícil. Pero llegaba a todos lados, el Estado estaba presente en todos lados. Y la gente no pasaba hambre. Y no había pues ese aislamiento que estamos sufriendo ahora. En algunos lugares no hay postas médicas, los chiquitos toman matecito con su tostado y no llegan los alimentos como es la oca, la quinoa, la cañigua, la trucha, etcétera, etcétera, productos altoandinos que son súper nutritivos. Pero los incas ya lo hacían en el trabajo conjunto. Entonces, quizás este manuscrito anónimo, entiendo, que no se sabe quién lo ha escrito, nos cuente de todo eso, ¿no? Y hablaban de Huiracocha, como la mitología griega habla de sus dioses, y los incas hablaban de Huiracocha, de los dioses, de la Pachamama, ¿no? Del rey Inti, el sol. Entonces, seguramente que nos van a explicar el doctor José Ignacio Urquiza González de este maravilloso texto. Y por eso quisiera simplemente decir eso, ¿no?, como introducción, y quizás con algunas ideas sueltas, muy simples, muy generales, pero agradecerles fundamentalmente por su concurrencia, ¿no?, de distinguidas personalidades que nos acompañan hoy día, académicos que están aquí para comentar el libro, políticos que estamos aquí, y los compatriotas profesionales, estudiantes que han venido al Congreso de la República a valorar lo nuestro. Hay que valorar lo nuestro, ¿no? La doctrina de nosotros a veces es muy olvidada, la doctrina que ha nacido acá y que la hemos trabajado acá. Y por eso parte también de los enunciados políticos que nosotros invocamos era lo que nosotros conocemos como el Perú como doctrina. El Perú que nosotros debemos, digamos, absorber para seguir llevándolo adelante. Así que felicitar al doctor José Ignacio Urquiza González por este maravilloso texto, ¿no?, y que nos va a hacer gozar el día de hoy de las explicaciones que va a dar acerca de nuestros antiguos peruanos, de nuestros antepasados, ¿no?, de quienes nos sentimos muy orgullosos, y que debemos conservar esa autoestima, esa dignidad con lo que vivieron los incas. Gente que llevaba las piedras hasta Machu Picchu y no se sabe ahora cómo las subieron, no cómo las cortaron y cómo las unieron, sin adhesivos, sin absolutamente nada. La ciencia hasta ahora no puede explicar eso. Entonces, muchísimas gracias por su presencia, que Dios lo bendiga y sigamos trabajando pues por nuestro Perú. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Johnny Lescano Ancieta, congresista de la República. Ahora sí vamos a desarrollar los comentarios. En primer lugar tenemos al doctor Luis Millones, que también lo recibimos con un fuerte aplauso. Señor congresista, señores de la mesa, amigos todos. Yo me voy a referir especialmente al manuscrito, que es la base del libro que ha publicado Ignacio Urquiza. Este es un libro que tiene una historia muy ligada a mi propio quehacer, porque Ignacio, que era básicamente un especialista en Popol Vuh, en una visita larga o en varias visitas que ha hecho a esta tierra,
se acercó a la posibilidad de trabajar este documento. Pero ¿cuál es este documento? Nosotros no hemos llegado a alcanzar a leer o a entender los materiales que dejaron las sociedades precolombinas. Nosotros lo único que manejamos en términos de historia son los restos arqueológicos y los documentos que empiezan del momento que llegan los españoles. Al revés del caso mexicano, donde existen los códices, es decir, documentos escritos por los propios indígenas, nosotros no tenemos materiales escritos por los indígenas que podamos leer. Existen los quipus, que todavía no son una fuente, puesto que nadie ha podido hasta este momento entender lo que dicen los quipus. Sabemos vagamente que es un instrumento contable, pero no hemos llegado más allá. En el último congreso sobre quipus, que fue el año pasado, publicado por el Museo Nacional de Antropología e Historia, que se llama Atando Cabos. Una de las cosas claras, y ahí el nombre, es que los cabos no han terminado de atarse. Nosotros no sabemos qué significan esos cordones de colores, esos nudos, esos pequeños objetos atados a los nudos, no nos dicen qué cosa pensaban, quiénes los fabricaron. Y nadie puede gobernar un imperio de 6 millones de habitantes si es que no existe un medio de comunicación establecido. El Inca o los incas a lo largo de su historia tenían que haberse comunicado con los jefes regionales y explicarles cuáles eran sus políticas, cuáles eran sus ideales, qué es lo que querían hacer. Y si este problema de comunicación no se resuelve, no es posible construir nada. Entonces nosotros ahora, los historiadores, antropólogos o arqueólogos, todavía no nos saben decir qué significa, cómo se hizo esta comunicación entre el centro del estado, que era el Cusco, y las distintas regiones. Entonces, todo lo que tenemos son documentos españoles, y la arquitectura y las áreas monumentales. De todos estos documentos españoles que se refieren al origen de la sociedad, hay solo uno que está escrito en quechua, y es el manuscrito de Huarochirí. Este documento se conoce hace mucho tiempo, está en la Biblioteca Nacional de Madrid, junto con otros documentos. Y se han hecho muchas traducciones a distintos idiomas, primero en latín, ahora está en alemán, en inglés, y en castellano hay 3 conocidas. Una que hizo el profesor Urioste de la Universidad de Arizona, otro que hizo Gerald Taylor, que es un señor de origen australiano, pero que vive todo el tiempo ha vivido todo el tiempo en Francia, y la de nuestro José María Arguedas. Estas son las 3 traducciones al español que existen. Estas traducciones no son iguales, puesto que el quechua, por las distancias lingüísticas que existen entre el quechua y el español, son siempre interpretaciones. Y siempre se tendrá que leer pensando que se trata de interpretaciones del texto, por eso son diferentes. No del todo diferentes, pero son interpretaciones. Además, no es el quechua que se habla hoy día, es el quechua colonial. Esto significa que el quechua, por supuesto, ha evolucionado y que de las varias variedades del quechua que existe, pues el escritor, ese anónimo del cual sabemos solamente que se llamaba Tomás, si es que era Tomás, puesto que no hay sino una referencia, un margen que dice Indio Tomás, este escritor anónimo eligió la que era conocida. La que era conocida era la de su propio pueblo, es decir, la parroquia de Huarochirí. Allí es donde él estaba. Y el sacerdote de la parroquia era el padre Francisco de Ávila, que insistió en que se escribiera este documento. Él guió el documento, puesto que como todo sacerdote católico, y en especial él que es notable como extirpador de idolatrías, para extirparlas necesita conocerlas. Entonces él hizo que este indígena
o este conjunto de indígenas que trabajaban con él, bajo su servicio, escribieran sobre sus antepasados. La ventaja es que este Tomás, si es que fue Tomás, lo escribió en su propio idioma, quechua colonial de la región donde estaba. Y eso es muy importante, porque él estaba en la región del centro del Perú, es decir, esa franja que va entre la montaña de Pariacaca, que está junto al límite con Junín, hasta el borde del Pacífico, donde están las ruinas de Pachacamac, siguiendo el río Lurín. De esa franja de terreno es donde están los materiales, los dioses, la geografía y los hombres que están en esa gran franja son los personajes, paisaje y personajes del documento. El documento trata sobre ellos. Pero el documento es, como dijo José María Arguedas, una pequeña Biblia regional. Es decir, como existe el Popol Vuh, como existe el Génesis, como existe todos los libros primeros, el libro de Gilgamesh, en todas las sociedades existe un libro base, que es el libro en el cual se explica cómo nació el hombre, cómo nacieron los dioses, cómo se creó el mundo, cómo nacieron los animales, cómo se crearon los espacios, cómo se crearon los valles, los ríos, las montañas, los árboles. Eso está explicado en el libro, en el lenguaje que es un lenguaje que lo relaciona directamente con la creación, puesto que se trata de esta creación, nace de la presencia, un deseo expreso de las divinidades. Hay que decir esto muy claramente, este no es la versión del Cusco. El Cusco, sus incas, el Sol, Inti, etcétera, no son los dioses que quieren la gente que están en esta franja del río Lurín. Incluso son enemigos. Están dominados en ese momento, pero no son parte de ellos. Tanto así que en algún momento uno de los dioses de esta región, cuando se refiere al Inca, le dice, no, Inca, casi sol. Y dice, no, lo que usted quiere es tal cosa, pero nosotros nos vamos a hacer tal otra cosa. Y es interesante porque se casi rebaja al Inca y no lo pone igual que el sol, porque la gente que trata el manuscrito de Huarchiri realmente no respondía en términos de divinidad a la propuesta del Cusco. No es solamente este documento, digamos, los huancas debieron pensar distinto, los mochicas debieron pensar distinto, etc. Entonces, tenemos una versión provinciana para los incas, una versión diferente a la que hubiese proclamado el Cusco. Entonces, al documento le da una característica importante. Y del Cusco no tenemos nada. Lo que tenemos son las crónicas escritas por españoles o por indígenas españolizados. Es curioso que estos indígenas españolizados que conocemos tampoco son gente del Cusco. Es decir, Santa Cruz Pachacuti es un indio Coya, Huamán Poma es un indio ayacuchano, huamanguino. Entonces realmente las fuentes que son del Cusco son todas españolas. El documento entonces es eso, es una versión de las gentes de esta franja geográfica que cuenta su idea, su versión de cómo aparece el hombre, cómo aparece el mundo, cuáles son los dioses, cómo se comporta la humanidad en relación a sus dioses, cuáles son las pasiones, los odios, los amores, etcétera, los sustos. Y con un papel importantísimo, qué cosas son las que son divinizadas. Por ejemplo, los hombres son frutos del queñual, no de la quinoa como alguna traducción dice, sino del queñual, ese árbol que crece en las alturas. Un fruto del queñual cae al suelo y entonces el crecimiento de allí son los hombres. Y cuenta que existió una humanidad distinta a la de los hombres, que son los venados. Antes los venados eran los seres humanos, los seres fuertes, y al contrario ellos cazaban venados.
Alguna vez un venado joven se equivocó y dijo, en lugar de decir vamos a cazar un hombre, dijo vamos a cazar un venado, y desde ese momento la magia de la palabra transformó a la situación y nosotros nos comemos a los venados. Pero no voy a ser muy largo porque sé que existen dos ponencias que hablarán con mucha erudición sobre lo que ha escrito Úzquiza. Mis últimas palabras se van a referir a lo que dijo el congresista Lescano. Él dijo que el Congreso tiene un fondo editorial que publica las cosas, los trabajos de los peruanos. Sí y no. En el periodo nuevo del nuevo gobierno se han quedado inexplicablemente atracados libros muy importantes. Armando Sánchez Málaga, nuestra gloria en la música peruana, tiene un libro ahí hace 2 años. El señor Tomoeda tiene un libro que está más de 1 año allí. Tomoeda tiene la medalla del Congreso y la medalla de servicios distinguidos a la patria que le da el Ejecutivo. El señor Takahiro Kato, que es un notable intelectual japonés también trabajando en Perú, tiene otro libro y atracado. ¿Por qué el cambio de la presidencia editorial no cumple con con ese paso que simplemente es impresión de los libros? Además, habla una persona que ha publicado 5 libros en el Congreso, y estoy muy agradecido por la labor editorial que hasta hace un par de años se estaba realizando. Yo creo pues que es cierto, como dijo el congresista, que la labor del Congreso no solamente acaba en los ámbitos políticos, en esa fiscalización necesaria de las cosas que no están funcionando bien, y todos esperamos que un gobierno que ingresa con todo ímpetu, siendo de los partidos que sean los miembros de este gobierno, cumplan con todo lo que esperamos de ellos y con todas las propuestas que nos han hecho. También con la cultura, por favor. Crear un ministerio no significa dejarlo sin rentas, todavía siendo un Instituto Nacional de Cultura sin lo suficiente para actuar, y espero que en lo sucesivo esta traba en el magnífico fondo editorial, cuyo director ha sido removido, tenga ahora la capacidad suficiente para restaurar la confianza que siempre tuvo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos los comentarios del doctor Luis Millones. Enseguida tenemos los comentarios de la doctora Claudia Rosas. La recibimos también con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, congresista Johnny Lescano, doctor Luis Millones, doctor José Carlos Vilcapoma, doctor José Ignacio Úzquiza y público que nos acompaña esta tarde. Para mí es un honor presentar este libro, El manuscrito de Huarochirí, libro sagrado de los Andes peruanos, versión bilingüe quechua-castellano de José María Arguedas, facsímil del manuscrito, edición y estudio al cuidado de José Ignacio Úzquiza González y publicado por la Biblioteca Nueva de la Universidad de Extremadura. Quería mostrar el libro que nos convoca esta tarde, que tiene la versión facsimilar y todo lo que he detallado, y un CD con el documento de la Biblioteca Nacional de Madrid, ¿no?, que nos permite a los investigadores poder acceder directamente a la fuente. El libro que hoy nos entrega José Ignacio Úzquiza, colega y amigo que siempre nos visita
en el Perú, es de un gran valor por tratarse de la edición de uno de los documentos más valiosos, como lo ha dicho Luis Millones, para la comprensión de la cosmovisión andina, estudiados además por uno de nuestros más destacados intelectuales, José María Arguedas. Consta de una presentación de Sibila Arredondo de Arguedas que extracta valiosas cartas donde José María Arguedas comenta a sus ilustres amigos como John Murra o Ángel Rama lo valioso del documento y su gran esfuerzo por editarlo adecuadamente, ¿no? A pesar de la proliferación de estudios históricos, lingüísticos y antropológicos en torno al documento, aún sigue siendo una fuente inagotable para el estudio de la cultura andina prehispánica. Los principios de la organización andina, como el dualismo de opuestos pero complementarios, el llamado Yananti por Tristan Platt, o la reciprocidad, ese intercambio de dones y contradones, como diría Marcel Mauss, la religión andina con sus divinidades, mitos y rituales, así como las nociones o categorías andinas como el Kamak o principio vital, o la visión de lo sagrado, Huaca. Todo eso lo tenemos en este documento fascinante, sumamente interesante, que como decía Arguedas es una pequeña Biblia regional. ¿Y de qué región es? De Lima, de la Sierra de Lima. Los mitos y leyendas en realidad son esta imagen de lo sagrado. Como decía Eliade, ¿no? El mito es la forma de narrar la historia que tenían, en este caso, los pueblos andinos. No son simplemente cuentos o leyendas, como dice o piensa la gente comúnmente, sino que es la manera de historiar. Entonces también es una historia ese documento, una historia de las divinidades, de las diosas, los dioses, de la relación entre el hombre y lo sagrado, entre el hombre y la naturaleza. Entonces también esa historia, así como nosotros actualmente tenemos una historia, el hombre andino tenía su propia historia y esa está ahí reflejada. Y como decía, si bien han proliferado tantos estudios de connotados especialistas sobre este documento, aún sigue dando mucho para escribir. En el libro, Luis Millones, gran especialista en estos temas y uno de los académicos que más ha aportado a su comprensión, nos ofrece un esbozo de la fauna sagrada presente en el manuscrito de Huarochirí, tema de su último libro que han presentado ayer. En este pequeño esbozo, en este pequeño estudio están presentes las aves, el zorro, tan caro para Arguedas, la llama, entre otros animales que tenían una función religiosa y sagrada en el mundo andino. Entonces los temas todavía están por investigarse y explorarse en este documento. El manuscrito de Huarochirí muestra los mitos andinos como la propia historia andina, la particular manera de narrar el mundo y comprender lo que tuvo el hombre andino a través del tiempo y que incluso tiene cierta vigencia hasta nuestros días. Sin embargo, esto también ha sido posible porque un cura mestizo como Francisco de Ávila, del cual se ha reconstruido a grandes rasgos su biografía, una de las aproximaciones la tiene Antonio Acosta, este cura doctrinero recogió el material y terminó convirtiéndose en una fuente invalorable para la historia. Como decía el historiador italiano Carlo Ginzburg con respecto a los inquisidores, en este artículo muy interesante, el inquisidor como antropólogo, en el caso del Perú los extirpadores también fueron una suerte de antropólogos. No todos, porque habían algunos como Sarmiento de Vivero que lo que más les interesaba era reprimir la religión autóctona, dar golpizas a los indígenas y no se preocuparon por recoger este material.
Pero otros curas y extirpadores como Bernardo de Noboa o el mismo Ávila sí se preocuparon por recoger este material que hoy llega a nosotros. En este sentido, el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid, primera vez publicado en España y que consta de esta versión en CD que les mostraba y que acompaña el libro, cobra gran relevancia. Más aún porque se trata de una fuente muy valiosa, escrita en el quechua original de la región y quechua colonial, evidentemente, no el actual. Por eso le daba tantos problemas en su estudio al propio José María Arguedas. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos un gran problema con las fuentes coloniales, porque la mayor parte de ellas son fuentes indirectas, fuentes producidas por el propio Estado español o por la propia Iglesia española o los poderes que se instituyeron en ese momento, entonces son fuentes mediadas. Tener acceso a una fuente más o menos directa, que tenga pocos filtros, no es sencillo de encontrar, y por eso también lo importante de este documento y por eso su relevancia. En el libro, José Ignacio Úzquiza, colega y amigo, realiza un estudio preliminar del documento donde lo sitúa en el contexto de la evangelización de los siglos XVI y XVII y en el marco de las campañas de extirpación de las idolatrías. Señala como precedente la represión del Taquioncoy, ¿no? Este culto que aparece en la zona sur, en Ayacucho, que sienta las bases de la política que la Iglesia adoptará posteriormente frente a las religiones andinas, consideradas idolatría, concepto sobre el cual se detiene el autor explicando cómo se dio la demonización e infernalización de la cosmovisión andina. Asimismo, ubica la figura de Francisco de Ávila, impulsor del manuscrito, ¿no?, y como extirpador y cura doctrinero de la Sierra de Lima, para pasar luego al análisis propiamente del manuscrito de Huarochirí. En su desarrollo, él realiza comparaciones con el otro libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, sobre el cual también ha escrito. Al estudio histórico-literario del documento se ha unido también una visita o trabajo de campo realizado en la región junto con colegas, por ejemplo, un arqueólogo, Yaldo Lanto, que está interesado en hacer un estudio arqueológico de las referencias que están presentes en el manuscrito de Huarochirí que podemos encontrar en la región. Una periodista, así como los pobladores locales. Entonces, en el libro encontramos las fotos. Quería detenerme también en un aspecto, y es que tenemos un documento que no es el documento que procede de la versión cusqueña, ¿no? Como decía Luis Millones, es una versión periférica o, digamos, no pertenece a la visión del Cusco, que muestra además que hay una diversidad regional en cuanto a las creencias, los mitos, los rituales de nuestros antepasados andinos. Y es interesante que ese documento procediera de la Sierra de Lima, que si bien está relativamente cerca de lo que era la capital del Virreinato del Perú, era una zona donde, a través del análisis de los procesos de extirpación de idolatrías, de los capítulos que ponían los indios o denuncias a los curas, podemos ver que era una zona donde había un mantenimiento de los cultos autóctonos durante este periodo, estamos hablando ya de inicios del siglo XVII, y donde tenemos pues que hay toda esta tradición, toda esta historia, y en muchos casos se mantenía casi incólume, incluso lo que llamo la economía religiosa de estas poblaciones, porque muchas de estas denuncias no eran sobre la base de un renacimiento de la
religión andina, sino que era una religión que había permanecido vigente hasta ese momento. Y no es que estaba renaciendo, sino que se estaba transformando en el tiempo, pero que seguía ahí presente. Hoy en día que hay todo este proyecto de la Lima milenaria, este tipo de cosas deben recordarse, porque Lima no es solo la capital, no es la ciudad española o virreinal, Lima es también la Lima andina, la Lima de la Sierra de Lima, y por gran parte de la historia ha sido esa Lima, la Lima andina, incluso en el presente, la que ha dominado. Entonces, este tipo de fuentes, este tipo de aproximaciones nos debe permitir repensar no solo la historia del país, sino también la historia de la propia Lima, no como una ciudad pequeña, como les decía, hispanizada, sino como una Lima andina, una Lima más abierta, una Lima donde todavía pervivían estas creencias, estos modos de vida, como lo revelan las fuentes. Quería referirme también a este personaje, Francisco de Ávila, ¿no? De quien no se puede dejar de hablar cuando se estudia la evangelización o la extirpación de idolatrías, ¿no? Porque es él quien realiza la famosa denuncia. No solamente a él debemos, ¿no?, que haya llegado hasta nuestras manos, además mezclado con los ritos y fábulas que publicara Molina, ¿no?, este documento, sino también esta famosa denuncia que en 1610 lo convierten en el primer visitador de idolatrías nombrado por el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero. Y sobre esto quería comentar algunas cosas, ¿no? Nacido en Cusco, probablemente mestizo, formado por los jesuitas, había estudiado artes, teología en la Universidad de San Marcos, y siendo bachiller y presbítero pasó a ser cura de San Damián de Checa en Huarochirí, donde justamente puso en práctica su conocimiento del quechua hasta que los propios indos lo denunciaron porque llevó adelante una serie de abusos, sobre todo de carácter económico, frente a estas poblaciones. Él no era cualquier cura doctrinero, era doctorado en cánones y había detentado diversos cargos eclesiásticos, y un medio también para ascender en su carrera como religioso fue precisamente esta lucha contra las religiones andinas y este proceso de evangelización que llevó adelante, ¿no? Él tenía una vasta biblioteca que ha sido estudiada e inventariada, ¿no? Entonces, este interés por el conocimiento de aquello que debía extirpar, aquello que debía cristianizar, lo llevó pues a impulsar este documento, ¿no? Y no solamente, él publicó otro libro, otra obra que sería la más importante de la literatura colonial de la evangelización en quechua, que es el Tratado de los Evangelios de nuestra Madre, que nuestra Madre y la Iglesia proponen todo el año, que es una colección de 122 piezas en edición bilingüe quechua-castellano para predicar todos los domingos y fiestas en el transcurso del año, y que son los sermones que probablemente, como señalan algunos autores, este cura doctrinero dirigía a los indígenas de la zona de la Sierra de Lima, y que son una fuente también interesante porque el objetivo no era solamente conocer, ¿no?, la cosmovisión religiosa andina para poder extirparla, sino la evangelización a través de la predicación, siguiendo los cánones tridentinos, y que a la larga generarían probablemente algunos lo llaman sincretismo religioso, pero podemos incluso llamarlo una nueva indianidad, ¿no? Son temas que están en discusión por los especialistas. Y una original indianidad, ¿no? Entonces es interesante porque el manuscrito de Huarochirí, entendido en este contexto y analizado también en relación a los sermones que publicara Ávila,
¿no? Incluso uno de ellos, de los sermonarios póstumamente, darían una visión de lo que estaba sucediendo en ese momento. No era el único sacerdote, había muchos otros. También Fernando de Avendaño publicó unos sermones, pero al parecer estos eran de un corte muy diferente a aquellos que publicara Ávila, aquellos que daba Ávila, que tenían un interés más por lo andino y que mezclaban los elementos religiosos católicos con aquellos de origen prehispánico, ¿no? Y es interesante también porque hay una interacción, entonces creo que voy a tratar de sintetizar, hay una interacción entre los diversos actores a nivel de las comunidades en el sistema colonial que se establece en ese momento. Y es importante porque el manuscrito justamente se origina en este contexto particular, y es ahí donde están los caciques o curacas, están las comunidades indígenas de la Sierra de Lima, está también el corregidor, autoridad local española, y están muchos de los actores que tienen que tener el control y el poder sobre las comunidades, y que en este escenario la balanza del poder se inclina hacia uno y hacia otro. El cura doctrinero tenía una relación muy estrecha con los indios, y los indios también lo denuncian, y lo denuncian por cargos muy fuertes. Le ponen un capítulo, ¿no?, a Ávila y a muchos otros que acompañaron a Ávila en la primera extirpación, en la primera evangelización de este tipo a inicios del siglo XVII. Y es muy interesante porque el juicio que le hacen los indios a Ávila, que no ha sido publicado íntegramente, es el paradigma de los juicios que ponían los indios a los curas doctrineros, que eran extirpadores, pero que no solo eran extirpadores, sino visitadores eclesiásticos ordinarios. ¿Y esto qué nos refleja? Que no solamente la población andina tenía una participación muy activa en su propia historia, eran realmente agentes de su propia historia porque tenían su propia cosmovisión que está representada en el manuscrito de Huarochirí, sino que también eran agentes y podían capitular a sus curas doctrineros, y que si bien estaban en un sistema de dominación y de cristianización, ellos eran también actores y agentes en esta historia, y podían, a través de una serie de tretas o elementos que les daba el sistema del poder español, poder luchar por sus propios intereses y poder tener una terca persistencia de sus cultos y creencias a pesar de toda esta política de evangelización, que en el siglo XVII se trata de una nueva pastoral andina, no es aquella del XVI, sino ya empieza a tener otras características. Para terminar, y no extenderme porque habría mucho que decir sobre el documento, sobre el contexto que lo genera y sobre estos actores que están implicados en todo este proceso tan interesante, tan complejo del siglo XVII, quería terminar señalando que la obra, el manuscrito de Huarochirí, Libro Sagrado de los Andes Peruanos, cuyo título también me parece muy significativo, es una Biblia sagrada de los Andes peruanos, cuya edición y estudio está al cuidado de José Ignacio Usquiza y publicado por la Universidad de Extremadura, tiene un gran valor para el estudio y comprensión del mundo andino. Y es una obra que nunca perderá vigencia. ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho, por su naturaleza como fuente, el idioma en que está escrito, sus interesantes contenidos, ¿no?, que narran las historias de Pariacaca, de Guayayo Coarguincho y de todos estos personajes muy caros a la cosmovisión andina. Y por las personas que se han dedicado a su estudio, José María Arguedas, Luis Millones,
José Ignacio Usquiza y tantos otros, Gerald Taylor. Por eso saludamos al editor y estudioso, a su universidad y al Congreso de la República por reunirnos esta tarde. Y como señalaba el congresista Johnny Lescano, porque es parte de nuestra historia y es importante que el Congreso tenga un rol también en la difusión de nuestra cultura, por reunirnos esta tarde para reflexionar sobre estos temas tan importantes para la historia del Perú. Gracias. Agradecemos por los comentarios a la doctora Claudia Rosas. Enseguida tenemos los comentarios del doctor José Carlos Vilcapoma, también lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Siempre querido congresista Johnny Lescano, doctor Luis Millones, doctora Claudia Rosas y doctor José Ignacio Usquiza. A todos ustedes, mis amigos. Después de tan magníficas intervenciones, de seguro poco queda decir. Sin embargo, el libro que tenemos entre manos, editado en España, que ojalá llegue al Perú para una difusión más abierta, presenta, como ya se dijo, un introito de parte de Sibila Redondo, quien no escribía hace mucho tiempo porque ella ha dirigido la revista Proceso de la Universidad Nacional del Centro, una revista clásica. Y el enfoque que le da es novedoso porque le busca el ángulo político a la interpretación de los mitos en Dioses y Hombres de Huarochirí, algo importante, aunque verdad también es que dice que en efecto este trabajo turbó durante 5 años a José María Arguedas el hecho de su propia traducción. Y una de esas tareas, en efecto, respecto a la figura de los zorros, que ahora ha sido muy bien trabajada por Takashi Hirokato en reciente publicación de la Asamblea Nacional de Rectores, coordinado por Lucho Millones. Lo cierto es que los zorros en el mito son dos entidades que se encuentran y hacen esa división dual del mundo de arriba y el mundo de abajo, y en efecto le da el título a la última novela de José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Luego, en cuanto a la forma, en efecto, en el mismo libro, Lucho Millones tiene un bestiario en el manuscrito y habla con interés muy peculiar para la antropología, básicamente, de cómo la figura de los animales está presente. Privilegia en algunos casos a los loros y los papagayos, los loros que siempre están asociados a las expresiones festivas de los chunchos o de expresiones para referirse a los yungas, o sea, los hombres de selva, y cómo el mundo andino ha representado o las representa probablemente por los contactos pre-incas o prehispánicos, los representa en las festividades a propósito de la fiesta de cruces, en el que cuando se pasea las cruces en el mes de mayo, siempre hay una representación de chunchos o de hombres salvajes que en algunos, entre comillas, que en algunos casos está representado por los chapis para la región central o también como los chunchos, denominación propia y peculiar del mundo andino para los hombres de la Amazonia. También privilegia a las sierpes, o sea, las serpientes y los sapos, y hace una comparación interesante en el Popol Vuh, que, por ejemplo, está presente que el sapo llevaba en su vientre un piojo, y la serpiente se traga al sapo para viajar más rápido por la fuerza del piojo, y luego el halcón va a devorar a la serpiente para también caminar en ese rumbo misterioso para llegar al señor de Xixbalbá, que es la deidad mayor que se narra muy minuciosamente en el Popol Vuh. Esto nos hace meditar
que en el mundo andino y en el mundo al que se está refiriendo en el prehispánico y preinca todavía, a la que se refiere el manuscrito, porque ha sido recogido de 1598 a 1610 aproximadamente, entonces se hace referencia de cómo en la mitología los animales tienen función específica y nos están dando un mensaje de algunas veces de identidad y también de religiosidad. No en vano entonces el piojo en el mundo andino en la actualidad tiene una simbología asociada a los niveles de fertilidad por la despiojada, verdad o mentira, y también a los niveles religiosos. Nosotros hemos encontrado como una gota de la sangre que emana de la corona de Cristo en la zona de Pucará, en la cruz de San Cristóbal en Pucará, en el Valle del Mantaro, es conceptuada como el piojo de Dios. En tal sentido, entonces, allí vamos a encontrar que la simbología está asociada a ese tipo de explicaciones respecto a lo que es la mitología y un bestiario referido básicamente a estos animales. El estudio puntual que nos presenta José Ignacio Úzquiza, en efecto, abarca desde un panorama incluso jurídico, y cuál era el enfoque que se tenía al inicio, incluso de la aparición de la gramática de 1500, o todavía incluso en 1516, desde la mitología de Tomás Moro y todo ese enfoque legal para entrar a lo que es su especialidad, cuál era el panorama de la lingüística, la traducción del quechua oficial o no oficial de entonces, y en efecto nos hace un trabajo sumamente interesante que me recuerda al trabajo primigenio que hizo Takahiro Kato, quien nos acompaña esta tarde, de en qué medida está aquí el manuscrito, primero para construir el manuscrito, cómo ha sido recogido por delatores, recopiladores, adaptadores, dictadores o escribanos, y luego el documento en sí, cómo debiera ser leído después en el quechua colonial de ese entonces, y luego la traducción para entender el real significado del documento y no nos lleve a una lectura lata, es decir, simple, mecánica, y buscar así su análisis. Desde mi punto muy modesto de vista, en efecto, esa sería una de las grandes contribuciones de José Ignacio Úzquiza, de adentrarnos el tamiz para una lectura real del manuscrito. Y en efecto, eso en cuanto a la forma, y no puedo dejar de mencionar, en efecto, el CD que acompaña este documento. Yo he estado recientemente en la Biblioteca Nacional de Madrid y cada vez que he ido, la primera oportunidad que vi el documento en físico fue en 1997, en el que tranquilamente en la Biblioteca Nacional de Madrid a uno le prestaban el legajo en el que está el manuscrito, se acompaña de ritos y fábulas de Cristóbal de Molina, está también el trabajo de Santa Cruz Pachacuti Yamquis Alcamayua, el famoso cuadro de la cosmovisión prehispánica. En esta oportunidad solicité y me dijeron no, solo tiene usted el microfilm, porque había ocurrido un deterioro natural por tanto investigador que le echa mano al documento. Mejor razón y además que justifica que se nos entregue en el libro el CD, la versión electrónica, que es de fácil manipulación para los demás. En cuanto al contenido, se me permitirá decir esta noche, con el aval y el permiso de ustedes, que en efecto, después del Tercer Concilio Limense, ustedes saben, el proceso de evangelización ha atravesado una serie de reuniones de los obispos en los sínodos que fueron conocidos como los concilios. El primer concilio, 1551, donde se evaluó cómo iba el proceso de evangelización con los indios, denominación de ese entonces, para saber si es que en efecto había ya ocurrido lo que se llamaba la evangelización. El segundo concilio, 1567, evaluaba e incluso sancionaba algunos aspectos rituales como la prohibición del luto o la prohibición de la crianza del cuy, considerándolo animal demoníaco, o incluso el manejo del quechua, considerándolo que este podía ser un lenguaje que buscaba la proliferación de las idolatrías, como se denominaba la religiosidad. El Tercer Concilio, desde nuestro punto de vista, es sumamente importante porque
En esta reunión no solo estará el obispo de Cusco, Laortún, sino estará también Cristóbal de Molina, el cusqueño, el cronista, estará también Blas Valera, o estará, si mal no tengo la información, estará Albornoz, que va a ser el extirpador del Taquionjo y aquí. Y en la reunión que se tiene aquí, bajo la égida de este tercer concilio, se va a plantear de que era necesario el rescate del idioma originario y que los procesos de evangelización debieran incluso de respetar lo que la cultura originaria o tradicional de los pueblos se mantenía. Por eso se dice incluso que los sacerdotes que debían de evangelizar debieran de saber el quechua. Y se acuerda la difusión de confesionarios, breviarios, diccionarios, y por esa misma razón se trae a Antonio Ricardo, un impresor italiano, para que publique una serie de documentos, dentro de ellas el famoso anónimo, el diccionario bajo el título de Arte y Vocabulario de la Lengua Quichua, así como se denomina, del Perú. Entonces, el resultado de aquello es la marcha de algunos funcionarios a la zona de Huarochirí. Estará el padre Ávila, cusqueño, como ya bien se dijo, y también estará Arriaga, que más bien sería la otra cara de la medalla, porque Arriaga sí reúne los elementos rituales, sanciona a los que se les llamaba los sacerdotes andinos que todavía mantenían esa ritualidad de ese entonces, e incluso se traen muchos elementos religiosos rituales a la Lima y se quema en lo que va a ser el cercado o Lima el cercado, y algunos se dice que se deporta a algunas iglesias. Lo cierto es entonces que en ese ir y venir, Francisco de Ávila recoge de voz directa de los indígenas de ese lugar una serie de relatos que hablan de hombres que nacen de 5 huevos, que hablan de Tantañamca, un señor que está asociado a la oscuridad, hablan de Guayayo Carhuincho, que es un señor, un rey que tiene como facultad botar el fuego, o que come una serie de animales, y entonces él comienza a recoger en versión directa y en el quechua. Así como Homero para Grecia, probablemente estos anónimos que dictaron a Francisco de Ávila para el mundo mítico del preincásico de esta zona que también se ha referido Lucho Millones. Entonces, la lectura a la que nos adentra nos obliga a tener conciencia de que para leer el manuscrito tenemos que echarle mano a lo que es la antropología y básicamente al estudio simbólico levi-straussiano para entender que no es un discurso horizontal del relato histórico, sino más bien es una contribución de una serie de simbologías que nos quiere decir algo el mensaje de una cultura. Me voy a referir específicamente, para acabar en esta parte, a 2 personajes que están muy bien marcados en este relato mítico: Pariacaca y Guayayo Carhuincho. Se dice que Pariacaca era una deidad que había nacido de 5 huevos y estaba allí. Bueno, me voy a referir solamente a una parte. Iba un hombrecito llevando a su hijo y se lo daba a comer a Guayayo Carhuincho, y Pariacaca estaba por un lado. Y le dice: ¿a dónde vas llorando y cargando a tu hijo y llevando otros elementos? Le dice: voy a dárselo de comer esto a Guayayo Carhuincho. ¿Y también le vas a dar a tu hijo? Sí, también se lo daré a mi hijo. Entonces le dice: ya no le des. De hoy en adelante, dame a mí todos los otros alimentos, en el que estaba una comida con olor a azufre, dice, probablemente espóndilos o lo que fuera, y le dice: regresa a tu casa y llévate a tu hijo. De acá a 5 días me verás pelear con ese Guayayo Carhuincho, y si me ves triunfar dirás: ha triunfado mi padre, y si me ves fracasar dirás: ha fracasado mi padre. En efecto, transcurridos esos días, hay una pelea entronizada. Pariacaca se convierte en agua, se eleva por los aires y comienza a atacar convertido en rayo, mientras que Guayayo se convierte en fuego y trata de vencer convertido en fuego, hasta que finalmente Pariacaca logra expulsar a Guayayo, dice el mito, hacia la zona del Anti. Y como tenía sus hijos Pariacaca, que a la vez eran uno solo, dice, pone a sus hijos
en esta parte del Anti para prohibir que éste regrese. Alguna vez, muchos años atrás, leímos este relato e invitamos a algunos arqueólogos, y en este caso Ernesto Díaz, un arqueólogo alumno mío de la Universidad de San Marcos, hizo excavaciones en los lugares que probablemente se dice que estaban estos lugares que se habían situado para la expulsión de Guayayo Carhuincho a la zona del Anti. Y encontró en efecto algunos centros ceremoniales que probablemente está demostrando entonces la equivalencia o la pugna entre la cultura o una sociedad o un grupo étnico mayor como Pariacaca que emergía y expulsaba a lo que probablemente eran los huancas en ese entonces, porque Guayayo Carhuincho o Guayayo Carhuancho, o el apellido Carhuancho es muy dado en esta zona del Mantaro, y la gente desde la antropología cree que en efecto en el Nevado Guaitapallana está la deidad Guayayo. Ahí está el Guayayo para referirse al Guaitapallana que está en la zona este y que es la frontera hacia la zona de la selva central. Entonces, lo que nos estará diciendo probablemente en la simbología del mito es una pugna de dos culturas, de dos sociedades, unas que se anteponen y otra que emerge, y la expulsión y la simbología del fuego respecto al agua nos está diciendo también en relación al tiempo, un tiempo mucho más moderno respecto al otro, y probablemente la antropofagia o el rito a través de los sacrificios humanos está siendo representado a partir de que este señor lleva a su hijo llorando y dice, se lo voy a dar a Guayayo, y le dice, no, ya no, dámelo a mí y luego solamente me verás pelear. Lo que estará diciendo entonces que en efecto con Pariacaca o con la emergencia de los Huarochirí, que es a lo que se refiere esta zona, ya se posterga este tipo de ritualidades. Vean entonces cuánta riqueza y cuánto material hay para investigar. Finalmente, es un acierto de nuestro autor como José Ignacio Usquiza haber elegido a José María Arguedas en la traducción. Gerald Taylor, en efecto, hace un libro monumental desde la lingüística y desde la semiología para el quechua, y sin embargo, casi nadie o pocos, y en cambio Lucho Millones sí le echa mano el año 2007 cuando publica la traducción que hace José María Arguedas. Entonces, a buena hora, José Ignacio Usquiza recoge la traducción que había hecho ya en 1966 José María Arguedas, publicado por el IEP, 1966, él recoge nuevamente y analiza la traducción que hace Arguedas. ¿Y por qué la importancia? Porque Arguedas era un quechua hablante, porque Arguedas le siente el sentido de la palabra, criticada por algunos especialistas, pero a buena hora una versión en el que desde nuestro modesto punto de vista y de la antropología todavía se mantiene el alma de la palabra en la traducción y en la voz de José María Arguedas. A buena hora ha llegado este libro a manos nuestras y ojalá que lleguen más ejemplares, porque en verdad, como decía Claudia Rosas, le devuelve el alma a una sociedad que necesita más de su pasado, porque así afirmará su identidad, el sentido de pertenencia y el orgullo que siempre va en creciendo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos los comentarios del doctor José Carlos Vilcapoma. Ahora enseguida tenemos palabras del autor, el doctor José Usquiza. Lo recibimos también con un fuerte aplauso. Buenas noches, señoras y señores, querido público. Permítanme que haga algunos comentarios sobre esta obra desde la mesa, cómodamente sentado. Señor congresista, doctor Lescano, doctor Millones, doctor Vilcapoma, doctora Claudia Rosas, después de estas sabias palabras de los doctores, quisiera yo expresarles que me siento que es para mí un honor y verdaderamente un privilegio poder estar con ustedes y poder
presentarles el manuscrito de Huarochirí, el libro sagrado de los Andes peruanos y particularmente limeños, casi como una ofrenda en un día de fiesta ritual. Debo agradecer en primer lugar al doctor Millones todos los estímulos y apoyos que me ha brindado en mis estudios y en mis viajes a lo largo de la zona de Huarochirí para la realización de este trabajo. En realidad, a comienzos del siglo XVII, un poco antes y un poco después, se produce una verdadera floración, un primer siglo de oro de las letras peruanas entonces virreinales. El siglo XX es, digamos, el segundo siglo de oro de las letras ya peruanas, republicanas. Es un siglo en el que hay una gran colección de cronistas de todo tipo, de toda índole, escritores propiamente literatos, dramaturgos, poetas, narradores estrictamente hablando, y también está este manuscrito de Huarochirí, compuesto a principios del siglo XVII, y hay que decir que este manuscrito de Huarochirí andino y el Popol Vuh maya mesoamericano son los dos libros indígenas más completos de toda América. Los dos libros sagrados indígenas más completos de toda América. Quizá se puede añadir un tercero, si bien está escrito a finales del siglo XIX, dentro de la Amazonía colombiano-brasilera, la leyenda del Yuruparí, tal vez por parte del indio Maximino José Roberto. En todo caso, respecto a lo que he hecho en mi trabajo, debo decirles que presentando, como han dicho los doctores, la versión de José María Arguedas, versión bilingüe quechua-castellana de José María Arguedas del manuscrito de Huarochirí, era de rigor que la presentación del libro corriera a cargo de su esposa, la señora Sibila Arredondo. Después de ello, hay un artículo del doctor Millones, un estudio mío a continuación con unos apéndices complementarios, la versión quechua-castellana de Arguedas propiamente, y lo más interesante de todo, que vengo a ofrecerles a ustedes, como digo, casi como una ofrenda, es la reproducción facsímil o la digitalización del manuscrito original de este texto, que se encuentra como ejemplar único en la Biblioteca Nacional de Madrid, con su CD o CD para que pueda visionarse a discreción en una pantalla. Bien, trato particularmente el tema de la evangelización en mi estudio particular, situando a la Iglesia dentro del contexto no solamente eclesiástico, sino también político, económico y social. Me detengo en el doloroso tema de la extirpación de idolatrías, que trataba a las culturas y a las religiones andinas como si fueran idolatrías a perseguir o cosas del demonio. Había una satanización, pues, de las culturas indígenas y, en particular, de su culto a los antepasados. Ahora, podemos preguntarnos por qué se tendrá la tendencia, y no inocente, desde luego, de divinizarse a unos satanizando a otros. Pero todo comienza, como sabemos, desde aquel encuentro básico, quizá como español debo evocarlo, ese encuentro básico, o mejor, ese desencuentro radical que se produce entre los primeros españoles y la gente andina. Recordémoslo por boca de Pachacuti Yanqui. Dice Pachacuti Yanqui: Atahualpa recibió a los españoles muy bien y dando de beber al uno de ellos con un vaso de oro o aquilla, y de la bebida que nosotros usamos, aja o chicha, el español, en recibiéndolo de su mano, lo derramó en tierra, de lo cual se enojó mucho mi tío Atahualpa. Y después de esto, aquellos españoles le mostraron al Inca una carta o libro o no sé qué, diciendo que aquella cosa era la quilca de Dios y del rey. Mi tío, como se sintió afrentado del derramar de la chicha de antes, dijo: ¿qué sé yo qué me dais ahí? Anda, vete, fuera.
Curiosamente, el cronista español Juan de Betanzos recogería las palabras que supuestamente habría proferido el Inca en algún momento. Managuan, Changa, Runan, Caicuña. Esta es gente, los españoles, es gente de la que no se puede tomar entendimiento alguno. En realidad no lo pretendieron desde el primer momento en general. Y esta falta de diálogo horizontal puede ser la llave y la madre de todos los excesos que vinieron después. Transcurrida la llamada conquista, Tito Cusillupanqui, en su instrucción del Inca, dijo, tras la toma del Cuzco, estas palabras por boca de Manco II. Recordémoslas también. Lo primero que haréis, diría Manco II a su gente, será que estos barbados españoles no son hijos de Viracocha, sino del demonio, pues nos han hecho mucho mal, por lo que no les creáis cosa que dijeren, porque mienten mucho como han hecho conmigo. En cambio, lo que podréis hacer será dar muestras por de fuera de que consentís a lo que os mandan, pero sobre todo lo que más habréis de hacer es que, por ventura, estos os dirán que adoréis a lo que ellos adoran. Sin embargo, no lo hagáis, sino que lo que nosotros tenemos, eso tened. Y si alguna vez por fuerza o por engaño os han de hacer adorar lo que ellos adoran, pues cuando no pudiereis, hacedlo delante de ellos y por detrás y por otra parte, no olvidéis vuestras ceremonias. Y si os dijeren que quebrantéis nuestras huacas y esto por fuerza, mostrádles lo que no pudiereis hacer menos y lo demás guardácelo, pues me daréis con ello mucho contento. Estas son sus palabras, meridianas palabras, por otra parte. Un poco más adelante, ahora dirigiéndose a sus capitanes confidencialmente, les dice, ay, pena me habéis dado de que siendo tanta gente vosotros y ellos tan pocos, se os saliesen de las manos. En fin, ya está hecho y por vuestra vida que de aquí adelante miréis cómo sabréis con ellos, porque sabed que son nuestros enemigos capitales y nosotros lo habremos de ser suyos perpetuamente, pues así ellos lo han querido. Meridianas palabras nuevamente. El mismo padre español Francisco de Vitoria, desde la Universidad de Salamanca, Vitoria es uno de los fundadores del derecho internacional, en el llamado derecho de gentes. Tras la muerte de Atahualpa y lo que sucede de nuevo en el Perú, dice y escribe Atahualpa que ni él ni los suyos han hecho ningún agravio a los cristianos, ni cosa por la que los deberían hacer la guerra. En fin, antes se seque la lengua y la mano, que yo diga o escriba cosa acerca de lo que estaba pasando en el Perú, tan inhumana y fuera de toda cristiandad. Así que no digo más, sino que no lo entiendo, que no veo bien la seguridad y la justicia que hay en ello, según expresaba el padre Vitoria en una de sus últimas cartas a su amigo, el padre de Arcos, en Salamanca, en 1545. Guamán Poma de Ayala, en la línea de Vitoria y más aún de Fray Bartolomé de las Casas, en su obra La Nueva Crónica y Buen Gobierno, en uno de los dibujos primeros es verdaderamente desasosegante porque pinta a 5, 6 fieras devorando a los indios, corregidores, viajeros españoles, encomenderos, doctrineros y sacerdotes, escribanos y caciques y ladinos, añadiendo debajo de su puño y letra, y no hay remedio. El dibujo es verdaderamente desasosegante para el que lo vea. Bien. El texto, el manuscrito de Huarochirí, tiene cierta forma de relación judicial, de memorial o en un sentido amplio de crónica, por la intención de sus autores de registrar o recoger voces, criterios, opiniones y hechos de unos y otros, manifestando ellos lo que han oído, visto, sabido y experimentado con una cierta imparcialidad u objetividad. Se cuenta, unos dicen esto, dicen, otros cuentan de otra manera,
Pero esto es lo que nosotros hemos sabido. A veces dicen también, continuamos ahora algo que dejamos antes. O a veces dicen que van a hablar de una cosa y sencillamente no hablan de ella, la olvidan o no la recuerdan. Entonces es un discurso fragmentario o zigzagueante, aunque siempre desde la búsqueda de una legitimidad respecto a lo narrado. Efectivamente, es una relación o un memorial que busca una objetividad legitimadora y que se encuentra justo en el cruce entre la oralidad y la escritura. Y toda la fragmentación que pueda haber en el manuscrito, incluso de la memoria de los autores, en realidad no responde sino a un estado de cosas que está siendo descompuesto o desestructurado por la nueva situación virreinal. Respecto a la temática del manuscrito, brevemente, debo comentar que tuve la suerte, los doctores ya lo han dicho, tuve la suerte de poder visitar algunos de los principales lugares del manuscrito en compañía de la profesora Pamela Cueto, del profesor Yal Dulanto, que citó la doctora Rosas, y del guía asistente de investigación Aurelio Ramos. Lugares principalmente de Huarochirí y Yauyos, antes de Canta también, contrastando a veces el manuscrito que llevaba conmigo con los relatos orales de comuneros, campesinos y pueblanos. El texto comienza: Ancha, ñaupa, pachaca, uc, huaca, ñiscan, yanañanca, tutañanca, sutiok, carcan, kai, huaca, cunactan, quepanqui, uc, huatacac, hualalo, carguincho, pariacaca. En tiempos antiguos, traduce José María Arguedas, existió una huaca llamada Yanañanca, Tutañanca. Después de esta huaca hubo otro huaca de nombre Hualalo, Carguincho. Esta huaca venció y cuando ya tuvo poder ordenó al hombre que solo tuviera 2 hijos. A uno de ellos se lo comía, como recordó el doctor Vilcapoma, a uno de ellos lo devoraba, al otro y al otro, al que por amor escogieran sus padres, lo dejaba que viviese. Tiempo después apareció otro huaca que llevaba el nombre de Pariacaca. Entonces a los hombres de todas las partes los arrojó. Así pues, tenemos una primera confrontación entre Carguincho, que representa una época remota, oscura, semisalvaje o salvaje, y la época de Pariacaca, que se presenta como una época nueva, una nueva luz en los Andes, un movimiento verdaderamente civilizatorio. En realidad, muchos cronistas hablaron de estos tiempos oscuros del Perú, ¿verdad? No vamos a referirnos a ello por brevedad, pero sí referirme a la formación de los seres humanos según el manuscrito de Huarochirí. El doctor Millones ha aludido a ello. No existe una cosmogonía humana tan completa como en la del libro sagrado de los mayas centroamericanos, el Popol Vuh, pero aún con todo se dicen algunas cosas. Dicen los autores, bueno, en el capítulo 5, no sabemos cómo apareció en esos tiempos antiguos y oscuros el hombre, ni en qué sitio apareció. Pero, sin embargo, en los capítulos 24 y 25 se dice que los primeros linajes checa, Pariacaca, sus primeras gentes salieron de los frutos de un árbol o arbusto, el queñual, al que se ha referido el doctor Millones, que no la gramínea, la quinoa, sino el arbusto, el queñual, diciendo, del universo alto cayó sangre sobre un lugar llamado Huichicancha y cayó sobre los campos donde este árbol crecía y allí se formaron los pueblos. De este árbol que da unas bayas que no son comestibles, pero que sí se utilizan como medicina en farmacopea. Y en el capítulo 31 se refiere, a su vez, a los conchapariacacas, diciendo que nacieron en Yaurillancha en número de 5, brotando de la tierra. Así dice. El manuscrito propiamente comienza enmarcándolo perfectamente con la historia de una pareja maravillosa llamada, tan maravillosa como enigmática, Cuniraya, quien es el hacedor de las cosas y del mundo, y la misteriosa Cahuillaca. No vamos a contar esta historia preciosa, pero sí decir
que lo que sucede a esta pareja, Cahuillaca queda prodigiosamente embarazada por el alter ego de Cuniraya convertido en pájaro, que inyecta en la lúcuma su semen, deja caer la fruta al suelo y entonces Cahuillaca, la Virgen que está tejiendo debajo de la lúcuma, prueba la fruta y queda misteriosamente embarazada por la fruta. Este tema, como las criaturas nacidas de la fruta, no es ajeno al mundo amazónico. De hecho, en la leyenda del Yurupari, este nuevo, casi pequeño manuscrito de Huarochirí, aparece también verdaderamente una criatura nacida de la fruta. Bien, entonces aquí se establece, en esta historia de las relaciones amorosas entre Cahuillaca y Cuniraya, se establece una primera distinción entre los animales. Se ha hablado ya a la presentación de anoche de la fauna sagrada de Huarochirí, un libro de Renata Meyer y el doctor Millones. Y también, a través de Cahuillaca, se refiere a la formación del mar, del océano, tal y como lo conocemos ahora, en lo que interviene precisamente Cahuillaca. Se establece desde el primer momento, porque es un libro colonial, una diferencia entre comuneros o indios conversos al cristianismo y no conversos. Eso sí, es en este sentido un documento fronterizo. Otra historia impresionante es la de los zorros Iguatiacuri. En la antigüedad peruana había dos zorros, representante uno del mundo de abajo y otro del mundo de arriba, que celebraban periódicas reuniones en la cumbre en un lugar llamado Anchicocha. Ahí celebraban sus reuniones milenarias los zorros de la antigüedad peruana. Tema que recoge José María Arguedas en su última novela y que hace que los dos zorros de la antigüedad peruana vuelvan a juntarse en el puerto de Chimbote con el auge de la pesca de la anchoveta a finales de los años 60. Entonces, Guatiacuri, que sube del mundo de abajo en dirección al mundo de arriba, en la pampa de Anchicocha, más o menos, aproximadamente ahí, se queda dormido y escucha las conversaciones secretas que mantienen estos dos zorros. Y en un estado de somnolencia las escucha, se despierta un poquito para seguir atentamente el curso de las conversaciones y entonces se decide intervenir directamente en lo que los zorros están contando. Y es una historia verdaderamente impresionante que ustedes leerán en el libro. Después ya están las relaciones entre estos antagonistas, Pariacaca y Carguincho. Carguincho representa el mundo de los yuncas y Pariacaca el mundo de Huarochirí, de los yauyos, de las sierras. Bien, toda la pugna entre este mundo salvaje o medio salvaje de la época oscura y el movimiento civilizador de Pariacaca, todas las luchas que mantienen transformándose en distintos animales. Y Pariacaca, dice el texto, es aquel cuyo aliento al hablar es de color azul. Despide un color azulado su aire mientras habla. Así lo describe el texto. Bien, las luchas entre ellos son luchas impresionantes. Finalmente terminará por imponerse Pariacaca y el mensaje civilizador de Pariacaca puede resumirse quizás solo en una palabra, yurik, en quechua, yurí. Todos somos como un solo hijo, todos somos de un mismo nacimiento. Todos los pueblos o comunidades, por distintas que sean, con sus distintos linajes, tendrán un mismo nacimiento, provendrán de un mismo tronco. Y su mensaje es un mensaje de unificación civilizadora, pero de unificación legislativa, política, social, laboral, de organización del territorio, cultural y religiosa. Por eso instruyen unas mismas ceremonias para todos. Suprime los sacrificios humanos y la antropofagia de Carguincho y desarrolla particularmente el culto a los antepasados como momias. Ahora bien, las ceremonias serán cuidadosamente reglamentadas. Las ceremonias cuidadosamente reglamentadas servirán para renovar la memoria viviente de lo que se fundó y responder por ello.
En cierto modo, pues, la cultura pues, informa nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestro comportamiento, nuestro carácter inclusive, pero al mismo tiempo la cultura implica un control sobre lo que se establece. En todo caso, como decía el doctor Millones, nada mejor para hacer patria, identidad patria, que desarrollar verdaderamente la cultura. Tras esto vemos pues la historia maravillosa de Chaupiñanca, de la diosa Chaupiñanca y de sus hermanas. Esto es muy sorprendente, pues la sexualidad tiene un papel fundamental en esta diosa Chaupiñanca y particularmente en toda la obra. Es una sexualidad festiva, gozosa, que está en relación, en primer lugar, festiva y gozosa, y se recalca que es en particular la sexualidad femenina, pero luego se amplía a campos mucho más vastos como, por ejemplo, bueno, evidentemente la fecundidad de los pastos y de los cultivos, pero también la ingeniería hidráulica e incluso la expansión territorial y política. De manera que el estudio de la sexualidad en el manuscrito de Guarochirí es una verdadera joya para ser leída y para ser comprendida. Se lo dejo también a ustedes para cuando lean el texto. En todo caso, sí aparece en el manuscrito de Guarochirí, como por ejemplo en el Popol Vuh maya, que la intersección femenina de alguna manera transgrede las normas masculinas y transforma la realidad haciéndola evolucionar. Es muy importante esta intersección femenina respecto a todos los ordenamientos masculinos. Eso en el texto también se destaca, evidentemente, y también en el Popol Vuh maya mesoamericano. En fin, si me permiten ahora para terminar, quisiera, porque soy un literato antes que nada y por mi formación y de formación literaria, mi formación y de formación literaria me hace incidir particularmente en este punto. La historia de Cristóbal de Choquecasa. Choquecasa es probablemente uno de los autores del libro, si no el redactor final del libro, pero aparece en un momento determinado como un personaje real al que le suceden unas cosas increíbles, extraordinarias. La historia es impresionante, vean ustedes. Choquecasa era hijo de un curaca llamado Jerónimo de Canchohuamán, que había oscilado entre las creencias indígenas comuneras y las cristianas, sufriendo al paso diversas vicisitudes. Y cuando muere, este Jerónimo de Canchohuamán debía de sustituirle en el curacazgo de una importante comunidad de Guarochirí su hijo, pero no fue Cristóbal de Choquecasa, pero no fue así, y el cargo se le dio a una persona más afecta a las creencias comuneras o indígenas, un tal Sacsayhuya. Entonces Choquecasa, quizá en parte por desplante o por despecho de haberle arrebatado un cargo que en rigor le correspondía, fue aproximándose al padre Ávila hasta convertirse al cristianismo y ser un colaborador fiel del padre Ávila. Entonces empiezan a sucederle cosas extraordinarias. Vean ustedes. Una noche se dirige al santuario ya deteriorado del hijo de la huaca de Pachacámac, que había regido aquella comunidad andina desde hacía años, pero que ahora estaba en retirada. Va pues al santuario de la huaca a ver a una sacerdotisa, de la cual no queda claro si había sido amante del propio Choquecasa, si era amante de la huaca, si había sido amante de los dos en el pasado o si continuaba siéndolo en el presente. El caso es que Choquecasa, antes de entrar al santuario, se pone a miccionar y sabemos las ritualidades anejas a la orina en el mundo andino y en el Cuzco incaico. En parte ritualidades que indican pues, como fecundidad, como remedio, como adivinación, pero también como marcar la distancia, el rechazo, la huida. Cuniraya mismo al final del gran capítulo primero también lo hizo. Entonces el hijo de Pachacámac, que decimos, en el santuario, se llama Yogyaycunhuancupa, empieza a manifestarse ante
Choquecasa, asustándole, primero bajo la forma de un plato de plata resplandeciente en plena noche, luego de un trueno de tormenta, después de unos pasos que tronaban en los oídos de Choquecasa, estremeciéndose hasta el santuario mismo. Así él, asustado, cae al suelo humillado. Pero esa fuente de plata resplandeciente le deslumbra y le ciega durante 9 veces más. Interesante lo del 9 por la gestación, para que renazcan las creencias comuneras otra vez probablemente. Es nuestro padre la Huaca, dice la mujer. Choquecasa entonces se pone a rezar a la Virgen María y después de los rezos, la Huaca, ya al amanecer, convertida en lechuza, huye. Pero en otra ocasión le sucede todavía algo más extraordinario. Dice el texto, Caimantan mana muscoi yupai captimpas, que los traductores traducen como, aunque no haya modo de narrar un sueño, o aunque no deberíamos darlo valor como un sueño, o valorarlo como un sueño, en fin. Recordemos que en el mundo indígena no hay una frontera muy blanda y muy fluida entre el sueño y la vigilia, cosa que no ocurre en el mundo occidental. El propio Inca Garcilaso de la Vega dice que cuando cuenta algunas cosas dice que no sabe certificar si estas cosas le pasaron despierto o dormido. Pues bien, estamos con el sueño de Choquecasa. Entonces, la Huaca, Yogyay Huancupa, le envía un mensajero para decirle que quiere verle, que quiere entrevistarse con él. Y Choquecasa, aun con el corazón iracundo, dice el texto, acude a la extraña cita, llevando consigo unas monedas con una cruz grabada en el envés para protegerse en caso de que la Huaca le agreda. Entonces, al entrar en el santuario, ve algo a lo que no da crédito, una especie de romana pintada, es decir, 2 imágenes pintadas en un lienzo que tiene 2 partes, colgado del techo y balanceándose alrededor de toda la estancia, de arriba abajo y de abajo arriba. Y dice el manuscrito, Choquecasa chay huasin ukumanta tukoi iskai pachapi muyoj pintas jajinati ricurcan imanan romano pintasca iskai patarapi riman chay jinacta. Pero, ¿qué es en realidad lo que está pintado? Lo que está pintado en las 2 partes del lienzo, que está girando a lo largo de toda la estancia. Una de las figuras es un demonio muy negro, con ojos como de plata, que lleva en sus manos un palo con un garabato. La otra figura era la cabeza de una llama. Y dice el texto, sobre la cabeza de la llama, el pequeño demonio, y sobre el pequeño demonio, la cabeza de la llama. Y así, en el interior de toda la casa, rodaban en el aire estas imágenes en 2 filas. Choquecasa, claro, ya muy aturdido por esto, le pregunta a la Huaca que para qué le ha mandado llamar, diciendo, digo, Jesucristo es Hijo de Dios, Él es el verdadero Dios, cumpliré sus mandatos por siempre, pero, y hay como un mundo mental un mundo intencional que está debajo de este pero si estoy equivocado, contesta y dime, ese no es Dios, yo soy el hacedor de las cosas y entonces volveré a temerte, a venerarte. Sin embargo, la Huaca no contesta, se queda oyendo y enmudeciendo, callado. Choquecasa sigue interrogándole, casi increpándole. Mira, ¿no es verdad que eres el demonio? ¿Podrías tú vencer a aquel que dije que es el Dios, el poder verdadero? Puedo creer en ti, dímelo y muéstramelo. Pero en ese momento se le lanza a Choquecasa. ¿Quién se lo lanza? Se le lanza a Choquecasa un extraño e intraducible yauyaya o yauyayo, que no se sabe qué es, tal vez una palabra aru o jacaru, añadiendo el narrador estas sumamente ambiguas y enigmáticas palabras. Entonces Choquecasa no supo si vino de parte del diablo o de parte de Dios ese objeto, porque escudándose con él llegó hasta una esquina protegiéndose. Entró en la casa y despertó. Entró en la casa y despertó. Ahora bien, esas figuras en el aire girando no podrían sugerir indicaciones en torno a la realidad histórica y cultural en la que se encontraban los indios tras la conquista. El demonio de ojos de plata con un palo no aludirá a los propios evangelizadores y extirpadores.
Y ese demonio encima de una cabeza, encima de la cabeza de llama decapitada y la cabeza de llama encima del demonio a la propia conquista y a un futuro pachacute o inversión. Pero lo que me llama la atención, lo que llama la atención particularmente, es que los autores prestan atención a la situación psicológica de un personaje individual y real, quizá incluso coautor de la obra, lo que abre el manuscrito a un horizonte narrativo completamente inédito. Me refiero ni más ni menos que al germen de la novela moderna, y en quechua, además, pues atiende a las vicisitudes de una conciencia individual y no ya comunitaria en aflicción, y de una mente, o mejor, de un corazón-mente escindido, roto, a la demanda de una respuesta, de una claridad fundamental que no llega en un mundo, a su vez, escindido y turbulento. Porque se opte por la opción que se opte, esta será siempre incesante fuente de incertidumbre y de quebranto. Pero vemos entonces el paso o el deslizamiento de un texto sagrado, mítico, épico y heroico hacia una prenovela moderna, algo verdaderamente que no se pensaba. La erudición literaria en torno a temas hispanoamericanos siempre se ha preguntado por qué no hubo novela en la América colonial. O fue, en todo caso, de aparición muy tardía, finales del XVIII, principios del XIX. Pero en realidad, en esta atención a la situación psicológica de un personaje que es probablemente autor también de la obra, abre verdaderamente la obra a un horizonte de prenovela y además en una lengua indígena, en la lengua sagrada del quechua. Bien, eso me recordaba también al mismo tiempo un maravilloso poema de César Vallejo, firmado probablemente no segura la fecha, en Trujillo en 1917 y contenido en los Heraldos Negros de 1918-1919. El poema se llama Huaco. Huaco. Fíjense ustedes, qué poema. Permítanme leerlo. Yo soy el coraquenque ciego que mira por la lente de una llaga y que atado está al globo como a un huaco estupendo que girara. Aquí es el huaco el que está girando alrededor del mundo. Yo soy el llama a quien tan solo alcanza la necedad hostil a trasquilar volutas de clarín brillantes de asco y bronceadas de un viejo yarabí. Yo soy el pichón de cóndor desplumado por latino arcabuz y a flor de humanidad floto en los Andes como un perenne Lázaro de luz. Yo soy, en fin, la gracia incaica que se roe en áureos coricanchas bautizados de fosfatos, de error y de cicuta. A veces en mis piedras se encabritan en mis huesos, en mis piedras, se encabritan los nervios rotos de un extinto puma. Un fermento de sol, levadura de sombra y corazón. Este es el poema. Bien, hay otros temas muy interesantes en el manuscrito, no hay tiempo para hablar de ello, pero sí querría decir que las relaciones que los autores de Huarochirí mantienen lo mismo con el mundo de la costa, con Pachacámac, que con los incas son muy interesantes, hasta el punto de que se podría decir que los autores del manuscrito de Huarochirí quizá quieran transmitir la idea de un Huarochirí anterior a los incas. Bueno, esto está claro, de un Huarochirí anterior a los incas, que ellos tratan de reconstruir, aunque sea a veces fragmentariamente, porque está siendo deshecho poco a poco, un Huarochirí mediador, equilibrador costa-sierra, incluso entre problemas entre distintos pueblos de la sierra también, sanador y próspero, reconocido por todos antes de la llegada de los españoles, proponiéndose también como mediadores, o al menos con cierta capacidad de mediación entre huarochireanos y españoles, a efectos de ser reconocidos, respetados y privilegiados por estos, y no viéndolos solo como simples idólatras, pues la evangelización había empezado a dar ya fruto entre ellos. Para terminar, el manuscrito de Huarochirí es un texto muy bello, igual que el Popol Vuh maya mesoamericano, pero un texto traspasado de roturas, accidentes, imposiciones, quebrantos e injusticias.
Y si la belleza es fuente de misterio y alegría, pero también de proporción y justicia entre las partes, entonces nada más hermoso que la justicia misma, siempre tan falta en el mundo en que vivimos. Por eso, tan feas y a menudo monstruosas salen muchas de nuestras cosas. Y como dijo un maestro, en la casa de la tierra ningún ser vivo, ningún ser humano puede considerarse un desahuciado. Entonces habrá que dejar atrás ese desahucio, pero es que 3/4 partes de la humanidad parecen desahuciadas por 1/4 parte, ¿no? Dejar atrás el desahucio, la orfandad, el abandono, la orfandad de orfandades que decía César Vallejo y que también decía José María Arguedas. En una de las últimas entrevistas que le hicieron a José María Arguedas, le preguntaron: ¿de qué deberes cree usted que no puede prescindir el escritor, el intelectual, inclusive el político también actual? Y él respondió diciendo: del deber de mantenerse en condiciones de comprender el vuelo de volar de todas las rebeldías, particularmente si son rebeldías que demandan de una manera lógica y natural la justicia. Nada más. Muchas gracias. Agradecemos por sus palabras del autor, el doctor José Uzquiza. Tenemos las palabras de clausura a cargo del doctor Johnny Lescano Anzieta, congresista de la República. Muchas gracias. No tengo mucho más que decir. Desde mi precario conocimiento sobre estas cosas de antropología y de cultura milenaria, yo diría que ese intento de extirpar la idolatría no se ha cumplido o no se cumplió o no cumplió los objetivos que se tenía, ¿no? Porque hay una especie de mestizaje cultural. Cuando yo voy a mi tierra y a otros pueblos, convive la Pachamama y el pago a la tierra con el culto a Dios, con la doctrina cristiana, y ambos viven y ambos se festejan, ambos bailan, ambos hacen sus celebraciones y no se contraponen. De manera tal que todo esto nos sirve también para sacar conclusiones. Felicitarlo al doctor José Ignacio Uzquiza González, agradecer al doctor Millones, al doctor Vilcapoma, a la doctora Rosas por su presencia, a todos los historiadores y académicos que han venido, agradecerles su presencia, a nuestros colegas abogados, políticos que han asistido y decirles que están aquí en su casa, en el Parlamento Nacional. Y me comprometo, doctor Millones, yo he presentado también un libro de Augusto Ramos Zambrano, que hace historia sobre el indigenismo, ya desde un punto de vista político, libros que todavía no se han publicado y que estudian las rebeliones del sur, ¿no? Y que están esperando también que se impriman y que se puedan publicar y para enriquecer la mente y los caminos de los jóvenes y niños peruanos. Yo me comprometo a que estos 3 textos que usted ha dicho, lo exigir para que se publiquen. El Perú es una mistura de culturas, ¿no? Los quechos de Huarochirí, que no se contraponen, o se contraponían con los quechos del Cusco, que no eran lo mismo. Ahora también vivimos esas realidades. Y los pensamientos, los puntos de vista son distintos, pero en el Congreso vienen esos puntos de vista distintos. Somos políticos, yo soy de provincias, hay congresistas de todos los departamentos y hay congresistas de Lima. Entonces los pensamientos son diversos y el Congreso tiene que entender eso, que no tiene que discriminar o elegir algunos para guardar los textos de otros, con los que uno discrepe intelectualmente o desde cualquier punto de vista. Tiene que publicarse todo, con la rigurosidad que se tiene que hacer una publicación en el Congreso, pero yo me comprometo a que esos 3 libros se puedan publicar, porque usted es un académico muy reconocido y si usted los ha pedido es por alguna razón. Yo le agradezco más bien su mención y hay que llevar adelante la publicación de estos libros y tienen las puertas abiertas. Yo sé que hay aquí historiadores académicos que quisieran publicar, el Congreso está para apoyarlos, es función del Congreso, no es un favor, es una obligación nuestra.
realizar todos estos eventos y contribuir con la cultura del Perú. Muchas gracias, muy buenas noches. Que Dios lo bendiga.